Tenemos historia universal, la Segunda Guerra Mundial 1, Segunda Guerra Mundial 2 y Guerra Fría, ¿no? Es parte del repaso para el día de hoy, la evaluación que nos toca desarrollar. A ver, comencemos. ¿Qué vamos a tener aquí? Lo primero, a ver, lo primero que debemos conocer pues es el concepto. Es un conflicto mundial. Es un conflicto mundial, ¿ya? Es un conflicto armado que enfrenta potencias, ¿ya? Denominadas potencias aliadas, potencias del eje. El eje, Roma-Tokio-Berlín. Roma-Italia, Tokio-Japón, Berlín-Alemania. Y las potencias aliadas. Los aliados son Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Ahora, lo que te he mencionado son los países más relevantes, más importantes. Este conflicto se da entre el 39 y el 45. Tiene 6 años de duración. 6 años de duración. ¿Ya? Y significará, ¿no? Significará la caída de regímenes autoritarios, fascistas, ¿no? Como el de Hitler en Alemania, el de Hideki Tojo en Japón, el de Benito Mussolini en lo que es Italia. Hitler en Alemania, Tojo Japón, Mussolini Italia. Ahora, las causas. El afán expansionista alemán, la teoría del espacio vital que está aquí, espacio necesario para el desarrollo de Alemania, toda Europa. El fracaso de la Sociedad de Naciones, que no cumplió su verdadero papel tras el término de la Primera Guerra Mundial, de garantizar la seguridad de las naciones y evitar posteriores conflictos. El exacerbado nacionalismo, fascismo, ocurrido en Alemania, difundido desde Italia, fascismo italiano, ¿ok? Los camisas negras, ¿no? El nazismo alemán, los camisas pardas, ¿ok? La rivalidad ideológica que hay entre el comunismo de la URSS y el nazismo de Alemania, el fascismo de Italia y el capitalismo de Inglaterra. Si te das cuenta, son ideologías burguesas y acá la única ideología, pues, en este caso, obrera, ¿no? Son los enfrentamientos que se van a dar por predominar con sus ideologías en distintas partes de Europa. ¿Ok? No te olvides que al final la URSS se termina uniendo a los aliados, o sea, a los capitalistas, juntos, luchando contra el fascismo, pero no revueltos, porque al final el saldo de esto, la consecuencia de esto, es la generación de un periodo llamado Guerra Fría, donde el comunismo de la URSS se va a enfrentar al capitalismo de estos países. Antecedentes. Antecedentes hay en Alemania y hay afuera, o sea, fuera de Alemania. ¿Qué es lo que pasa en otras partes de Europa? Antecedentes. Hitler es nombrado canciller en Alemania, ¿no? Es nombrado canciller, ¿no? Saca del poder a Hindenburg. Hindenburg. Otra cosa más. Acuerdo Naval Anglo-Germano de 1935, lo que de alguna manera inspiraba cierta confianza de que Alemania no trataría de hacer un conflicto o una guerra o algo parecido, ¿no? Tú sabes que Alemania había quedado disminuido tras la Primera Guerra Mundial y había quedado con varias condiciones, como no tener un ejército poderoso, no tener una escuadra poderosa, ¿no? Prohibición del servicio militar, varias cosas. Pero los alemanes promovían un desconocimiento total del Tratado de Versalles. ¿Ok? Lo consideraban nefasto para su sociedad. ¿Ok? Y se promovía más bien un revanchismo contra todo aquel que le impuso ese Tratado de Versalles. El pacto anticomintern, firmado entre Alemania y Japón, en contra del comunismo internacional, o sea, en contra de la Unión Soviética. Se declaran anticomunistas. El pacto de Múnich, ya, Alemania, Italia, Inglaterra y Francia, bajo la misma modalidad, Alemania, Italia, Inglaterra y Francia, para mantener cierta paz, cierta calma. ¿Ok? Esto permite, por ejemplo, que Alemania se anexione regiones europeas que estaban a su alrededor. ¿Me entiendes? Y justificadas por Inglaterra y Francia. Justificadas. El pacto de acero, ¿no? Pacto de amistad o alianza, pacto de acero simplemente, Italia y Alemania, ¿no? Defensa mutua en el caso de ser atacados,
¿no? Defensa mutua en el caso de ser atacados por otros países, Italia y Alemania, o sea, Mussolini y Hitler, ¿ya? Y luego el pacto tripartito, donde entra Japón. Y entonces aquí se forma lo que conocemos como el eje. Pacto soviético-alemán, algo increíble, ¿te acuerdas que te conté? Algo no pensado. La URSS y Alemania firman un pacto, el pacto Molotov-Ribbentrop, Ribbentrop-Molotov, para que no tengan agresión mutua, pacto de no agresión, ¿no? Pacto de no agresión. Entonces, esto también es importante, porque esto permite que Alemania pueda afrontar la guerra por un solo frente, ¿entiendes? Por un solo frente. Algunas acciones bélicas que también son antecedentes, ¿no? El antecedente más importante de todos, la Guerra Civil Española, nacionalistas españoles apoyados por Italia y Alemania contra republicanos apoyados por la Unión Soviética. Y de esa manera se da el triunfo, ¿no? De los apoyados por Italia y Alemania. Franco al poder en la Guerra Civil Española, principal antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Japón invade China, 1937. El Anschluss, ¿ok? El ejército alemán ocupa la zona austriaca. Alemania se apodera también de la región de los Sudetes. O sea, son acciones en la cual, si te das cuenta, Alemania, principalmente, está expandiéndose de manera sigilosa. ¿Ok? De manera sigilosa. En el proceso de la Segunda Guerra Mundial es bastante fácil. Es bastante fácil. ¿Por qué? Porque simplemente lo que tienes es ofensiva del eje y de ahí la contraofensiva aliada. Son los dos momentos que tienes. Todo comienza con la guerra relámpago o Blitzkrieg, ¿no? Alemania ataca Polonia. Blitzkrieg, la guerra relámpago. Acá está, Blitzkrieg, la guerra relámpago. Invade Polonia. Es la primera acción de la Segunda Guerra. ¿Ok? De la Segunda Guerra. Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. La URSS interviene en Polonia, pero los alemanes logran ocupar Varsovia. Lo que pasa es que en un primer momento, la URSS, como tenía ese pacto de no agresión con Alemania, la URSS, al igual que Alemania, se divide Polonia. ¿Ok? Parecía que iban a actuar juntos. Parecía. Alemania invade Holanda, Dinamarca, Noruega, toda la parte norte, violando la neutralidad de estos países. El objetivo era cercar a Inglaterra por el Mar del Norte, quien era el principal enemigo. Alemania rompe la línea Maginot, línea de defensa francesa, línea de defensa en la frontera con Francia, y ocupa París. Se instala un gobierno colaboracionista, pro-alemán, en Vichy, o Vichy, que es ¿qué cosa? Un lugar. Henri Pétain es el que lidera ese gobierno que colabora con Hitler. Charles de Gaulle es el francés de la resistencia. Es el que no quiere a Alemania dentro de su Francia. ¿Ok? ¿Ya? Ofensiva alemana en el norte de África, los Afrika Korps, dirigido por el zorro del desierto, Edwin Rommel. La prioridad en el norte de África es la toma del Canal de Suez. Canal de Suez, principal, ¿no? Objetivo económico que permite el comercio entre el Mediterráneo y el Mar Rojo y Mar Mediterráneo. El ejército alemán invade lo que es Grecia. La Operación Barbarroja, los nazis atacan la URSS, ¿no? También hay una operación de ataque a lo que es el bombardeo sobre Inglaterra, bombardeo de Londres, bombardeo de las principales ciudades inglesas, ¿ok? ¿Ya? De la Operación Barbarroja debemos recordar esta parte, ¿no? Leningrado, ofensiva alemana sobre Rusia, se produce la batalla de Moscú, se inicia la resistencia soviética. Si el ataque alemán se llamó la Operación Barbarroja, la resistencia la llamó, ¿no? La Gran Guerra Patria. La Gran Guerra Patria. ¿Quién la llamó así? Stalin. La Gran Guerra Patria. Stalin. Es la defensa, es la resistencia rusa. Profe, ¿se rompió el pacto Molotov-Ribbentrop? Se rompió el pacto Molotov-Ribbentrop. Ataque aéreo japonés a Estados Unidos. En este caso, ataca su base militar llamada Pearl Harbor, en Hawái. Pearl Harbor.
El objetivo japonés era tomar el control de las islas del Océano Pacífico. Controlar las islas del Océano Pacífico. Esa era la idea, ese era el objetivo. Estados Unidos respondió metiéndose en la guerra, declarándole la guerra a Japón y metiéndose la guerra en el bando de los aliados. ¿Ok? Listo. Esa es la primera parte. Vamos a la segunda parte. Aquí está. En la segunda parte, ¿qué vamos a tener? En la segunda parte vamos a tener lo siguiente. Es la contraofensiva aliada. Toda la contraofensiva aliada. O sea, debió haber un momento bisagra. Un momento en el que el eje deja de atacar o en todo caso ataca, pero ya comienza a sufrir pues el revés, como se dice, ¿no? El contraataque. Y esto partió, no te olvides, en Rusia. Esto partió desde Rusia. Cuando Alemania se atreve a atacar Rusia es donde recibe justamente la contraofensiva más fuerte. Por ahí comenzó todo, ¿no? Tras la batalla de Stalingrado. Entonces, contraofensiva aliada. A ver, ¿qué hechos van a demostrar esa contraofensiva? Batalla de Midway, batalla naval en el Océano Pacífico, donde Estados Unidos mostró su superioridad frente a los japoneses. Son batallas de Midway, Guadalcanal, Mar de Coral, ¿no? Son enfrentamientos de ese nombre. Midway, Guadalcanal, Mar de Coral. Segunda batalla de Alamein. Esto se da en la zona de Egipto, ¿no? Rommel, el zorro del desierto, y sus Africa Corps son derrotados por los ingleses. Ingleses, ¿no? Ingleses aliados en sí, que logran derrotar a los alemanes. Estos aliados están dirigidos por el general Montgomery, el general inglés Montgomery. Conferencia de Casablanca. Comienza la reunión entre los grandes. Reunión en Marruecos entre Roosevelt, Churchill y Charles de Gaulle para poder tratar sobre qué pasaría al momento de que se van a rendir las potencias del eje. Están muy confiados de esa situación. Y la primera reunión que trata de ese tema es justamente la conferencia de Casablanca. Batalla de Stalingrado, contraofensiva soviética que marcó el inicio, ya el inicio del fin, de la decadencia del poderío alemán. Lo que te dije, pues. Lo que te mencioné. Stalingrado. ¿Ok? ¿Ya? Desembarco en Normandía. Este es un ataque por el flanco occidental. ¿Me entiendes? Flanco occidental. Los alemanes tenían tomado todo el norte de Francia y con el desembarco en Normandía es la gran operación que permite la recuperación de esa zona y abrir un nuevo frente, el frente occidental. O sea, mejor dicho, Alemania estaba siendo atacada ya por Rusia. O sea, el frente oriental estaba abierto. Y ahora se va a abrir un frente occidental, haciendo que Alemania tenga dos frentes o dos lugares por donde lo atacan, haciendo más fácil su derrota. ¿Ok? Se llama desembarco en Normandía, se llama el día D, se denomina la operación Overlord, caída del señor. Overlord, día D. Conferencia de Bretton Woods. Esta conferencia tiene un matiz económico. Es el nacimiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que subsisten hasta la actualidad. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial que subsisten hasta la actualidad. Otra conferencia, la conferencia de Yalta. Esa conferencia de Yalta, segunda conferencia de los tres grandes, Roosevelt, ¿no? Por Estados Unidos, Churchill, por Inglaterra, Stalin, por la URSS, en Yalta, Ucrania. Se aprobó, ¿qué cosa? Dividir a Alemania en zonas de ocupación, ¿ya? En zonas de ocupación. Alemania sería dividida, ya no tendría pues una autonomía, una independencia, sino que las potencias vencedoras serán las que se van a encargar de su administración. Eso se decidirá en la conferencia de Yalta. ¿Ok? Rendición incondicional de Alemania en Reims, ¿no? El general Alfred Jod firmó la rendición incondicional de las fuerzas alemanas. Ya se había rendido Italia, se rendía Alemania, pero faltaba Japón. Faltaba Japón. Japón no se rendía todavía. Entonces, por eso es que va a haber el episodio de las bombas atómicas, para asegurar la rendición japonesa.
¿Ok? Durante toda la guerra siempre había estado presente el presidente Roosevelt, pero en la última parte ya se cambió de presidente. Justo le tocaba cambio de mando en Estados Unidos y entró el presidente Truman. Y ni apenas entró el presidente Truman, automáticamente decidió el uso de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, para que de esa manera se apresure la rendición japonesa, único país que seguía todavía en pie de guerra. Y eso lo logran. Conferencia Potsdam, tercera conferencia de los tres grandes. El objetivo fue la puesta en vigor, la puesta en ejercicio, la ejecución de lo hablado en la conferencia de Yalta. Además, el ultimátum a Japón, además el juicio a los criminales de guerra. Si tú escuchas o lees juicios de Nuremberg, juicios de Tokio, es los juicios que se le hizo a todos los que promovieron la guerra. Alemania quedó dividida en 4 zonas de influencia: Estados Unidos, la URSS, Reino Unido y Francia, cosa que también lo hemos visto en la parte de la Guerra Fría, generalidades. Consecuencias: disminución de la producción industrial en Europa, en Japón, crisis económica europea. Alemania se dividió en 4 zonas de influencia: Francia, una de Francia, otra de Inglaterra, otra norteamericana y otra soviética. Posteriormente se agruparían en 2 grandes sectores: la Alemania occidental, capitalista, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y la Alemania oriental, la URSS, ¿no? La URSS de carácter comunista. Nace la ONU, es otra conferencia, nace la ONU, 1948, Asamblea de San Francisco, con la finalidad de evitar posteriores conflictos, ¿ok? Y se crea dentro de la ONU el Consejo de Seguridad para darle mayor solidez a esta institución, porque está formada por las potencias. Y se inició la rivalidad a todo nivel entre el sistema capitalista liderado por Estados Unidos y el sistema socialista liderado por la URSS. Ese periodo es conocido como la Guerra Fría. Eso tenemos en esta parte. Y también hemos avanzado, muchachos. También hemos avanzado. A ver. Y también hemos avanzado lo que es, en este caso, la denominada Guerra Fría. Solo la primera parte, la Guerra Fría. Esto lo estaremos continuando luego. La Guerra Fría, las generalidades, te dice cuál es el concepto. Tensión internacional, no hay conflicto directo, no hay conflicto, enfrentamiento, guerra directa, hay de manera indirecta entre Estados Unidos y la URSS. Entre Estados Unidos y la URSS. Lo que quieren es dominar el mundo. Dominar el mundo ya sea con su economía, dominar el mundo ya sea con su ideología. Toman como referencia para el inicio de toda esta Guerra Fría la conferencia de Yalta. La conferencia de Yalta. Ese es el inicio de esa Guerra Fría. ¿Ok? Porque ya comenzaban a discutir sobre qué es lo que iban a hacer con Alemania. En Yalta es el inicio. Potsdam dice, se agudizaron las tensiones con la división y distribución de Alemania entre las potencias vencedoras. Por la división. Esta es Alemania, y te lo dije claramente, y este es Berlín. Así que se dividió Alemania a nivel macro entre las potencias, a nivel micro también en solo Berlín, que estaba dentro del sector soviético, también se dividieron. Incluso en Berlín, no te olvides que se mandó construir el famoso muro que dividía ambos sectores, el sector capitalista y el sector comunista. Pero este es Berlín, o sea, este chiquitito que está aquí. Berlín también estaba dividido. ¿Ok? Eso es lo primero entonces. ¿Ya? Ahí tengo el concepto y el antecedente. Todo comienza desde entonces la conferencia de Yalta y se ratifica ese inconveniente entre las potencias en la conferencia de Potsdam. Se forman bloques antagónicos, bloques opuestos. ¿Ok? El mundo de posguerra en el contexto de la Guerra Fría se polarizó. Es el mundo de la polarización. O estás con uno o estás con otro. Bajo la influencia de Estados Unidos y la URSS, capitalistas y socialistas. Generando, ¿qué cosa? Organizaciones de carácter económico, político, militar, que defienden sus intereses. ¿Qué instituciones se crean? Por ejemplo, el Plan Marshall, Comecon, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Son las instituciones más importantes creadas en el tiempo de la Guerra Fría, del inicio de la Guerra Fría en sí. El Plan Marshall, programa económico de Estados Unidos para reconstruir Europa central y occidental, bajo la esfera capitalista.
¿Qué es lo que temen? Que el socialismo avance hacia Europa occidental. Por eso se genera este plan de ayuda económica. ¿Ok? Quieren evitar la expansión del socialismo de la URSS. ¿Ok? ¿Y la URSS qué hace? La Comecon. La Unión Soviética, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, todos sus aliados, crearon un Consejo de Ayuda Económica, Comecon, o CAME también se llama. ¿Ok? Que es un organismo de apoyo económico para los países de Europa Oriental. Los países de Europa Oriental son los países del bloque comunista. ¿Ok? Los países del bloque comunista. O sea, cada uno ayudaba a una parte de Europa. Todo con una finalidad, evitar el expansionismo del otro. Evitar el expansionismo del otro. ¿Ok? ¿Ya? No te preocupes, Mixi. Entonces, eso es lo que tengo. Ahora, la creación de la OTAN es el brazo político del capitalismo. Es el brazo político, militar del capitalismo. Se reúnen en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso es lo que hace, ¿ya? Los miembros están a favor del capitalismo. Es Estados Unidos más la gente, o mejor dicho, los países de Europa Occidental. Quieren el bienestar, estabilidad, ¿no? Libertad de todos sus miembros. Ellos promueven el bloque capitalista. El Pacto de Varsovia es lo mismo, pero en el bloque comunista. Es lo mismo, pero en el bloque comunista. Es para hacerle frente a la OTAN. Es un tratado político-militar que reúne a los países que son parte del pensamiento de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, etc. ¿Ok? Otro episodio que pone de manifiesto la Guerra Fría es la construcción del muro de Berlín. Pues Alemania, que estaba dividido en dos bloques, se va a dividir en lo que es la RDA y la RFA. Al lado occidental, la RFA, República Federal Alemana, capitalista. Y al lado oriental, la República Democrática Alemana, a favor de la URSS, de carácter socialista. Esos son los dos bloques que vamos a tener, ¿no? Eso es en Alemania. Y en Berlín de la misma manera, como te decía. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? El bloque capitalista en el lado occidental de Berlín colocaba bastantes capitales, o sea, promovía el desarrollo de la industria, el trabajo, ¿me entiendes? Había bastante inversión en el lado capitalista, en el lado occidental. Y entonces los del lado oriental comenzaban a irse en grupo, en grandes cantidades, del lado oriental al lado occidental. Y los rusos querían evitar eso. Entonces, ¿cómo lo van a evitar? Construyendo el muro. Construyendo el muro. Aunque fue progresivo, ¿eh? O sea, ellos comenzaron a poco a controlar la salida de gente, pero llegaron a un momento en el cual se estaban quedando sin población dentro de lo que es el lado oriental. Y es por eso que construyeron el muro en Berlín. Esa misma forma se va a repetir en toda Alemania, cuando los de la República Democrática Alemana, pro-URSS, van a comenzar a pasar en bloque al lado occidental de la República Federal Alemana. Eso es lo que tenemos entonces, muchachos, hasta hoy avanzado. En la parte del libro, ya en la parte del libro, tenemos claramente, ¿ok? Tenemos claramente referido el tema. Como te he dicho, tú me estudias las diapositivas, aprendes la generalidad, aprendes la esencia. ¿Me entiendes? Si me ves un video, complementas lo que te explico. Y si me lees esta parte del libro, es como tener una enciclopedia al costado. Comprenderás casi en su totalidad las cosas. Y más bien generarás preguntas. Por eso yo siempre desde inicios te he dicho, que el libro es nuestro complemento para poder entender los temas. ¿Ok? Para poder entender los temas. ¿Ya? Acá te explica, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo la Sociedad de Naciones para poder
evitar los posteriores conflictos. Evitar los posteriores conflictos. Te explica cómo asciende el fascismo, ¿no? Cómo asciende el fascismo. Cómo en Italia, ¿no? Se acabó con la monarquía del rey Víctor Manuel III y cómo asume el poder Benito Mussolini con la famosa marcha sobre Roma y donde impone una dictadura fascista. ¿Ok? Una dictadura fascista. Cómo se va forjando el eje, cómo Hitler se convierte el Führer en Alemania, ¿no? Líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nazi. Agarra y qué cosa, agarra ahí también aumenta otra palabra, conseguir un mayor Lebensraum. ¿Qué es Lebensraum? Lo que nosotros en la diapositiva hemos puesto en alemán traducido, espacio vital, el espacio necesario para que Alemania pueda desarrollarse. ¿Me entiendes? Entonces, tú sabes ya qué es espacio vital, el espacio necesario para que Alemania se convierta en una potencia. Entonces, ¿cómo también yo lo puedo poner? Lebensraum. Es lo mismo, es lo mismo. El ataque de Japón a lo que es China, ¿no? Acá te explica Japón cómo ataca a China. ¿Me entiendes? Este es un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? La formación del eje Roma-Tokio-Berlín, lo que te decía, y su participación en la Guerra Civil Española, principal antecedente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué el principal, profe? Porque ahí se dieron cuenta que podían ganar la guerra, según Alemania y según Italia. Agresión alemana en Europa. Esto es cuando, lo que te contaba, de que Alemania poco a poco comienza a apoderarse de ciertos territorios con el permiso de Francia y con el permiso de Inglaterra. ¿Me entiendes? Acá te habla del Anschluss. También lo colocamos en las diapositivas. Ahí está resumido. ¿Me entiendes? Que es la fusión de ciertos territorios de Austria. ¿No? En 1938 la guerra comenzará en el 39. La anexión de los Sudetes. ¿Me entiendes? En la zona de Checoslovaquia. También. ¿Ok? Entonces, ahí está explicado todo lo referente a ese tema. Por aquí, ¿no? El pacto que firmó con la URSS, el acuerdo que firmó con la URSS. Acá dice, el pacto germano-soviético. ¿Me entiendes? Molotov-Ribbentrop. Aquí está. Molotov y von Ribbentrop. Pacto germano-soviético. Los enemigos firman un pacto para no perjudicarse. ¿Me entiendes? Para no perjudicarse. ¿Ya? Eso es. Ahora, Hitler creó un poderoso ejército. ¿Cómo se dice en alemán? La Wehrmacht. Wehrmacht. Eso es. No te voy a preguntar eso, pero de todas maneras, cuando veas una película, claramente, ¿qué cosa? El ejército, la Wehrmacht. ¿Ok? Lo que sí te puedo preguntar es esto de acá. ¿Me entiendes? Ahí está. Matrimonio de los dos totalitarismos. Esta imagen, por ejemplo, vino en pregunta, ¿no? De la presa San Marcos. Y que demuestra justamente el pacto Molotov-Ribbentrop. Acá está Stalin y acá está Hitler. El pacto germano-soviético, previo a la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo del conflicto, igualito. La expansión del eje. ¿Entiendes? La expansión del eje. Incluso acá te da mayor cantidad de datos. Por ejemplo, ya la batalla de Dunkerque. Incluso hay una película, Dunkerque. ¿Me entiendes? Entonces aquí es donde también puedes complementar lo que te menciono. La batalla de Francia, que al final solamente qué cosa es la ocupación alemana sobre Francia. Francia se termina dividida en una Francia pro-alemana y una Francia de la resistencia. ¿Ok? La Francia pro-alemana, no te olvides, con Henri Pétain. Y la Francia de la resistencia con Charles de Gaulle. La Francia de la resistencia. ¿Ok? Este término, la Luftwaffe, ¿qué cosa es eso? Ese es la Fuerza Aérea Alemana. La Fuerza Aérea Alemana. Es cuando ataca justamente Alemania bombardeando Inglaterra. Acá te lo cuenta, la batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cómo se llamaban las tropas, en este caso aéreas de Inglaterra? Aquí está.
La Royal Air Force. Fuerzas Aéreas Reales Británicas. ¿Ok? ¿Ya? Eso es. Acá te habla también de lo que es los movimientos menores. O sea, qué cosas sucedieron, qué cosas también tomaron en Europa, pero que no sean tan conocidos, ¿no? El caso de Bulgaria, Besarabia, Rumania o Rumanía, Hungría, etc. Acá en África, lo que te conté del Africa Corps, ¿no? Con Rommel. Acá, la Operación Barbarroja, que es la ofensiva contra la URSS. ¿Me entiendes? Acá, Pearl Harbor, el ataque japonés a Estados Unidos. ¿Entiendes? El ataque japonés a Estados Unidos. ¿Ya? Eso es. Y acá te cuenta cómo fue el ataque, qué atacaron. Tú sabes que ahí era una base militar norteamericana donde tenían varios, ¿no? Varias embarcaciones. Varias embarcaciones. Era su punto neurálgico en el Pacífico de los norteamericanos. ¿Ya? Por si acaso. Tenían ahí varios portaaviones. Tenían acorazados. ¿Ok? Que fueron inutilizados. Bien, luego te pedí la cuestión de la tarea, que alguna de estas preguntas o varias de estas preguntas pueden venir en la evaluación. Varias de esas preguntas. Luego, las consecuencias del conflicto, ¿no? Acá de frente ya pasamos a lo que es las consecuencias. Las consecuencias, ¿no? Acá está la batalla de Midway. Ya te he dicho que hay más en la zona de lo que es el Pacífico. Midway, Guadalcanal, Mar de Coral, ¿ok? Montgomery contraatacó el Alamein, segunda batalla del Alamein, donde derrota a lo que es, ¿qué cosa? El general Rommel. Batalla de Stalingrado, lo que te mencioné, es el momento de la bisagra, es el momento que la URSS comienza su contraataque y ya Alemania no tiene salida. ¿Ok? El desembarco en Normandía, 6 de junio del 44, el día de, ¿ya? La recuperación del norte de Francia, incluso te mostré pues un video sobre ello, ¿no? ¿Ya? Aquí las acciones en pequeño, en resumen, cuáles son los lugares. Cuando dice el ejército rojo ocupó Varsovia, el ejército rojo es el ejército de la URSS, por si acaso. Te decía, entonces, los enfrentamientos, ¿no? Los enfrentamientos menores están acá explicados. Cuando te diga ejército rojo, es ejército de la URSS. Aquí te explica que el único frente abierto es la zona del Pacífico, porque ya Alemania e Italia habían sido divididas. Por eso es el uso de las bombas atómicas. ¿Ok? Ya, la guerra del Pacífico y el fin de la contienda. Clásica imagen de la bomba utilizada sobre la ciudad de Hiroshima, ¿no? Luego Nagasaki, y los japoneses buscarán la rendición sin condiciones, ¿no? Japón será el último que capitula. Japón capituló después del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, 12 de septiembre, ya de 1945. Acá alguna consecuencia provocó la muerte de más de 40 millones de personas, ¿ya? 40 millones, ¿eh? Millones, ¿ok? O sea, toda la población del Perú más un poquito más, ¿ya? Unos 7 millones en los campos de concentración nazis, ¿ya? Y en las conferencias de Yalta y Potsdam se decidió el futuro europeo. No te olvides, es el inicio de la Guerra Fría. También lo dijimos en las diapositivas. Está resumido ahí. ¿Ok? Acá la explicación de, a ver, suena feo decirlo, pero ¿quiénes murieron más? ¿No? ¿Quiénes murieron más? Rusos, ¿no? Polacos, alemanes, chinos, japoneses, así, en ese orden, por si acaso. Ya, en ese orden. ¿Ya? Por si acaso. Te cuenta la batalla de Stalingrado, cómo se utilizó, cómo se armó la contraofensiva. Acá está una bomba nuclear, ¿no? Acá está la rendición de Japón, ¿no? Que se firma en una embarcación estadounidense, ¿ok? ¿Ya? Y acá algunas preguntitas que pueden venir justamente en la evaluación. Y aquí la mirada general de la Guerra Fría. Esta mirada general de la Guerra Fría tiene pues a Estados Unidos y la Unión Soviética, te habla de un enfrentamiento, te habla de una bipolaridad, el mundo bipolar, o estabas con uno o estabas con otro. Ya con el paso del tiempo,
aparecerá esa idea de mantenerte neutral, o sea, como una tercera vía, como una tercera opción, ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, lo que se llamará, ¿qué cosa? El tercer mundo. Los países tercermundistas, los que no están ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Los no alineados. No alineados ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Eso también es parte. ¿Ok? Bien, aquí te habla sobre todo de los organismos internacionales. Yo en las diapositivas lo que he puesto es lo necesario de generalidades. O sea, la Guerra Fría es muy amplia. Yo lo que he puesto son las generalidades. Por ejemplo, acá ya te habla de la Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, que eso nosotros lo vamos a tocar después todavía. ¿Ya? Lo vamos a tocar después. Bien, entonces, este sería el punto culminante, ¿no? Esto de la doctrina Truman también lo vamos a explicar después, pero sobre todo trata de evitar el expansionismo de la URSS, por si acaso. Acá te habla del Plan Marshall, esto sí, lo hemos explicado, el Plan Marshall, ¿no? Para la recuperación de Europa Occidental y para evitar el avance del socialismo, comunismo de la URSS. La respuesta soviética es, ¿no? La Comecon, discúlpame, ¿no? La Cominfor es la oficina de información, es la forma como se promovía la información soviética. Organismos internacionales, la ONU, ¿no? Los propósitos de la ONU, la base es ¿qué cosa? La base es evitar posteriores guerras. La base es eso. La estructura de la ONU, eso también lo puedes ver a veces en lo que es civismo, la estructura de la ONU, ¿ok? El Consejo de Seguridad, la Secretaría General, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el Consejo de Seguridad es importante porque son las únicas potencias que tienen derecho a veto, o sea, derecho a vetar una ley, derecho a vetar una decisión de la ONU, o sea, están por encima de la misma asamblea. Si uno de los países que conforma el Consejo de Seguridad no está de acuerdo, simplemente puede vetar, puede eliminar eso que se decidió por parte de todos los países. 5 de manera permanente son los decisivos. China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Los demás, porque son 15 miembros, los demás se eligen aleatoriamente por periodo de 2 años. Por periodo de 2 años. Eso es. Y acá los organismos especializados de la ONU. Esto voy a tomarlo después, no es para hoy. Esto no es para hoy. Ya, esto no es para hoy, por si acaso. Ya, esto no es para hoy. Y además son demasiados los organismos, lo que tienes que saber son algunos nada más. ¿Ok? ¿Ya? Bien, muchachos, hasta ahí sería la parte de la evaluación del día de hoy. Hasta ahí sería la parte de la evaluación del día de hoy. ¿Ya?